A este video de la serie de Aprende Literatura en Cuarentena. Bien, vamos a empezar con una nueva unidad, en este caso la 4 y ya la última que nosotros vamos a ver dentro de este programa, y sencillamente trata sobre un poco de temas diferentes, ¿no? Como que nos encerramos mucho en el academicismo estrictamente literario, sobre ensayos, poesía y todo este tipo de aspectos, pero finalmente la literatura también tiene su parte, por decirlo, de juego, ¿no? La unidad 4, como se dieron cuenta, lleva por nombre Nuevos Escenarios de la Literatura. ¿Por qué se le conoce con el nombre de nuevos? Porque sencillamente se sale un poco de lo estrictamente literario y toma algunos aspectos de la vida cotidiana o de lo que se conoce con el nombre de la cultura pop. Por ejemplo, empezamos con uno de lo que ustedes conocen, espero yo que sí, por supuesto, que va a ser el famoso cómic. El cómic podríamos pensar, bueno, ¿qué podría tener de literario si sencillamente son historias como de superhéroes o de algún otro aspecto diferente? Pues sencillamente comienzan a hacer literatura por el hecho de contar una historia. Entonces, el cómic va a formarse por la unión de dos situaciones importantes. La primera, los dibujos, y la otra por las palabras. Es decir, cuando nosotros estamos juntando las palabras junto con un dibujo en sí, estamos haciendo una idea o un concepto ya totalmente definido. Por esa razón se le empieza a tomar como parte de la literatura sobre este famoso signo lingüístico, ¿no? Que les decía yo, que el significado es lo que me imagino y el significante es lo que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, en la palabra mesa, ¿no? Significante estaría siendo la M, la E, la S y la A, y el significado estaría siendo la imagen que yo me estoy teniendo en mi mente de esa misma palabra mesa, ¿no? Cada quien se imagina su mesa. Y por lo tanto se habla de una historia complementada, ya que anteriormente los adornos o más bien los dibujos en los libros sencillamente se referían a la letra capital, que es esta de la primera letra acá gigantesca y toda adornada, pero pues que sencillamente eran muy pocos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cómic como tal junta el pensamiento, la palabra y la representación gráfica juntas. Por esa razón se le considera como una especie de nueva literatura. Ahí tienen de su lado derecho uno de los cómics más famosos, que es el de Superman alzando el coche, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer un poco de historia. Se decía en un principio que las pinturas rupestres podrían ser una especie de primer cómic, pero no, por la sencilla razón de que carecen de un diálogo. O sea, no estamos menospreciando el arte rupestre que estaban haciendo nuestros ancestros, pero sencillamente no puede ser tomado como cómic porque sencillamente no hay una palabra que los esté representando, por esa sencilla razón. Ahora, ¿cuándo surge esto del cómic? Se dice que el primer cómic como tal lo mandó a hacer un tipo que era canónigo, o sea, como para la iglesia y que aparte era notario de Praga, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? También se dice que este tipo era como pues como achichincle del reino de Checoslovaquia también, y su apellido era Belislav. Entonces este Belislav, no sabemos con qué razón, no hay muchos datos, manda a ilustrar la Biblia, es decir, toma el libro más famoso que existe en el mundo, que va a ser la Biblia, y lo manda a hacer en 200 páginas con 747 ilustraciones. No se sabe de dónde sacó el dinero, si esta fue alguno de estos cuates, pero sencillamente toma los textos bíblicos y los manda a ilustrar, ¿no? Los pone a color y todo así como estamos viendo en la imagen que tienen abajo, y se dice que de las 200 páginas, aún se conservan 188 en la Biblioteca Nacional de Praga, teniendo de esta manera el primer cómic hecho ya profesionalmente, es decir, con la intención de ilustrar cada uno de los versículos de la Biblia, pero ya con una intención totalmente verdadera, ¿no? Por esa razón se considera como el primer cómic. Ahora, ¿cuándo comienzan los cómics? Podríamos ligar en este caso sus inicios a que siempre van a representar una especie de humor, ¿no? Entonces empiezan a meterse en los periódicos y en las revistas, pero como una especie, digamos, de complemento. Como cuando, digamos, quieres leer el periódico y para que no te esté molestando alguno de tus sobrinitos, pues entonces le das la parte de las tiras cómicas. Exactamente por ese mismo tipo de lado es que surgen los inicios del cómic. Es decir, no era así como independiente como ahorita podríamos ir a la tienda, bueno, ahorita no porque estamos en cuarentena, pero digamos que puedes ir en una situación ya un poco más normal a comprar tus cómics y todo este tipo de revistas de colección. ¿Qué pasaba anteriormente? Pues sencillamente era de otra manera. Simplemente se metían como algo extra, algo para que entretuviera a los jóvenes, y pues sencillamente no estaban separados del periódico. Su venta era como una especie de regalo al suscriptor, o sea, no era un símbolo distintivo como ahorita, sino que sencillamente los periódicos lo metían solamente como relleno, ¿no?
Y entonces a partir de ese momento se cuenta con el arte de la narrativa, es decir, ya se empieza a formar el cómic porque entonces ya está contando una historia que va a incluir las tres partes básicas de toda historia, ¿no? El inicio, es decir, cómo va a comenzar, el desarrollo, que sería la parte en este caso del nudo del asunto, y el final, ¿no? Había diferentes tipos de estos nuevos cómics porque sencillamente, pues por la cantidad de espacio que tenían en el periódico no duraban mucho, entonces en algunas ocasiones solamente en 2, 3 tiras, por eso también su nombre de tiras cómicas, ¿no? A veces podían ser historias muy pequeñas que en 4 o 6 recuadritos podían terminar porque su intención no era alargarla, sino más bien era como romper toda la parte periodística que tenía obviamente el diario para sencillamente darnos una especie como de break, ¿no? Entonces, ese fue el inicio, o sea, podríamos pensar, oiga, pero pues este inicio está como que muy chafa, pues claro, porque estamos recordando que sencillamente el cómic nace como una especie de subarte a cada uno de estos grandes periódicos, ¿no? Ahora bien, ha crecido, obvio que ha crecido, porque incluso hasta ahorita se le llega a nombrar, todavía no está autorizado por todas estas personas aviondas, se le conoce como el noveno arte. Ah, caray, ¿cómo que el noveno arte? Sí, porque sencillamente es un subproducto de expresiones gráficas. O sea, cuando tú dices un poema, obviamente te estás expresando. Cuando estás leyendo un poema, estás recibiendo la expresión de una persona, pero en una expresión gráfica como que se vuelve más impactante porque sencillamente ya está incluyendo los dibujos, ¿no? Se dice que actualmente va dirigido a un público infantil y juvenil, ahí tendríamos la parte del público del cómic como tal, pero fue evolucionando tanto que se volvió de culto. O sea, llegó a ser tan importante el cómic en los países donde se comienza a desarrollar que se vuelve un cómic de culto, ¿no? Cuando se dice que el cómic toma su apogeo, cuando empieza toda esta onda de la situación de las historias de ciencia ficción, de abducidos y todos los demás platillos voladores, Guerra de las Galaxias, toda esta subcultura de la parte de literaria de la ciencia ficción, sencillamente empieza a hacerse famoso, ¿no? Incluso autores así como Neil Gaiman, tal vez ahorita no les suene, pero sencillamente yo creo que sí conocen su trabajo, el de la caricatura de Sandman, que lo tienen de su lado izquierdo, este cuate lo crea y se vuelven a, ya gráficos, o sea, ya dibujantes como tal, pero con una historia detrás. No solamente era dibujar por dibujar, como podríamos pensar de la época de las cavernas, de esto de las pinturas rupestres, sino que ya hay una historia para poder contarla. Es decir, lo que les había dicho, una expresión escrita con una expresión gráfica. También para que ubiquen a Neil Gaiman, ¿quién fue? También es el autor del cómic Coraline, o Coraline, como lo quieran mencionar, si son hay medio especiales, digamos que también es el autor de esto. Entonces nos damos cuenta que estamos ya tocando temas más para acá, ¿no? O sea, al principio del semestre veíamos así como que temas lejanos, no, pues estos viejitos ni los conocía, pero pues sencillamente, ¿quién no ha visto la película como tal, no? Entonces digamos que eso es lo que pasa. Ahora, para poder acercarnos a la parte lingüística del cómic, se dice que podemos acercarnos de dos maneras. La primera manera de acercarnos, por eso les puse acercamiento 1, se dice que nacen con el ideograma, ¿no? Pregunta básica. Profe, ¿qué es un ideograma? Bien, un ideograma va a ser, por lo tanto, un dibujo que va a significar una idea completa. Y podremos pensar, suena medio complicado, no tanto. Es decir, nosotros estamos acostumbrados como cultura occidental sencillamente a sumar sílabas o letras, es decir, F más U, Fu más más G, fue, más la O, fuego. Entonces sabemos que toda esa suma nos va a dar la idea de un fuego. En este caso no. Si nos damos cuenta en el cuadrito superior que tienen en su esquina derecha, tenemos ahí ciertos trazos orientales, es decir, donde tenemos acá hecho por 1, 2, 3, 4, 3 palitos y un puntito, la idea de fuego. Es decir, para nosotros podríamos pensar que eso es una sola letra, pero no. En realidad está abarcando absolutamente toda la idea y el concepto de lo que va a ser el fuego. Entonces, por esa razón es un solo dibujo, o sea, un anagrama, que significa dibujo, con una idea completa, ¿no? Lo mismo podríamos ver con la parte de cenizas, con llama,
con libro, con bosque y con árbol, mientras que nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, para el caso de fuego, 5 letras para poder hacernos la idea, porque la F solita no podría significar fuego. Sin embargo, para este tipo de culturas, obviamente, un solo ideograma te representa toda una idea completa, ¿no? Por esa razón se dice que son escritura de palabras, pero basadas en dibujos. De ahí se toma el acercamiento al cómic desde este punto de vista más lingüístico, ¿no? Entonces, los ideogramas, que son la idea en una imagen, también puede ser en este caso una forma más simplificada o sencilla, como las señales de tránsito que tienen en la parte de la derecha, pero inferior, ¿no? O sea, donde una sola línea ya te está representando hacia dónde tienes permiso de doblar y hacia dónde no, y digamos que está representándote una idea completa. Entonces, ahí es donde se dice en esta situación que son los ideogramas. Varios ideogramas pueden formarte una historia y podríamos pensar, oiga, pero esto es más para la parte oriental, o sea, Asia y todo esto, no. También en Mesoamérica hay rastros de ideogramas como tal, y entonces digamos que de esta manera se vincula el cómic para este tipo de acercamiento, ¿no? Ahora bien, si ese es el acercamiento uno y está medio aburrido, pues la segunda forma de acercarse como tal al cómic ya va a ser remitirse a la historia que tuvo, pero ya como género artístico concreto. O sea, nos olvidamos de toda la parte de historia de la lingüística y sencillamente entramos ya con el cómic que ustedes conocen, ¿no? ¿Cuándo comienza? En el siglo XIX en Estados Unidos, ya casi para la parte final del siglo, digamos que evoluciona a medida en que los periódicos que publican en grandes volúmenes, pues sencillamente van evolucionando. Si un periódico, por lo tanto, se vendía para, vamos a imaginar, 1000 personas, entonces una sola tira cómica era leída por 1000 personas en teoría, pero obviamente hubo muchas imprentas, y ¿qué es lo que sucede? Empieza el periodismo a evolucionar, empieza a hacerse más famoso, y con ello van los cómics o las tiras cómicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues llega el momento en el que todas las personas que leían los periódicos se empiezan a fijar en este aspecto de la animación, por decirlo de alguna manera, y entonces, como que obvio, las noticias seguían siendo pues noticias, pero las viñetas se vuelven la principal atracción de esto, de tal manera que llegó el punto en el cual lo que hacía que a un periódico se vendiera mucho eran sencillamente estas tiras cómicas que hacían ya escritores, o más bien caricaturistas más importantes, ¿no? O sea, entonces en los periódicos comenzaban como que a pelearse la parte de las caricaturas. ¿Cuál fue la primera tira cómica color? La primera, como ya se dieron cuenta, es difícil rastrear por todo este aspecto histórico, pero la primera incluso